con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Qué alegría podernos encontrar nuevamente para alimentarnos de la palabra de Dios y del cuerpo y la sangre de Cristo. El día de hoy, la liturgia nos presenta el capítulo 15 de San Mateo, del 21 al 28, cuando Jesús se retira a un lugar de gente pagana, a la comarca de Tiro y Sidón. Ahí hay gente pues que no es judía, que no es del pueblo elegido de Dios. Pero había una mujer que, aunque no era judía ni del pueblo elegido de Dios, sin embargo, ella había escuchado hablar de que el enviado sería descendiente de David. Había escuchado de los milagros que hacía Jesucristo. Había escuchado hablar de Jesús. Y esta mujer había creído. Estaba pasando por una grande necesidad. Tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Querido hermano, los tormentos que causa el demonio son muy terribles. Usted no se puede imaginar, si es que no ha recibido usted el tormento de un espíritu malo, no puede la persona imaginarse cómo es. Cuando uno, en cambio, ha sido atormentado por el demonio, sabe que eso es muy terrible, eso es fuerte. Porque, imagínese, es el mismo demonio, es decir, es el mal en esencia, es la esencia de la maldad, la que lo atormenta a la persona con tormentos infernales. Y así se sentía esta chica, con unos tormentos infernales. Su madre pues sabía el sufrimiento de su hija, que era el sufrimiento de ella misma, porque ella tenía que cuidar. Y en esa extrema necesidad, a lo mejor ella a dónde nomás habría recurrido buscando ayuda y nadie le había ayudado. Pero de pronto pasa Jesús por ahí y ella sabe que Él es el enviado de Dios, que Él tiene poder sobre los espíritus inmundos, sobre el infierno. Él tiene poder sobre Satanás. Y ella no duda ni un solo momento en acercarse a pedirle que la ayude. Y empieza ella diciendo el Evangelio que venía gritando. Es decir, no lo hacía en baja voz, lo hacía con un grito fuerte porque la necesidad era muy grande. Mi hija está terriblemente atormentada. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
Tener compasión es decir, ámame, Señor, a mí. Eso significa compasión, es decir, ten pasión de mí. Ámame, Señor, mírame con misericordia. Eso le dice esta mujer a Jesús. Y Jesús, el que es misericordia por excelencia, parece aquí un poco medio duro, parece que no quiere prestar oídos a esta mujer. Incluso él se hace primerito el de oídos sordos. Aparecen los intercesores, los que tratan de mediar la situación, que son los discípulos, y le dicen, atiéndela, Señor. Y la respuesta de Jesús para ellos, porque Jesús quiere callarlos también a los parece eso, ¿no? Da la impresión que quiere callarlos a los discípulos para que no intercedan. Le dice, no, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No he sido enviado para los paganos. ¿Se quedan callados ellos? Pues yo creo que se quedan callados, ¿no es cierto? Ellos se quedan callados, no insisten más. Ellos ahí se termina la intercesión de ellos. Pero viene esta mujer, porque la necesidad era tan grande. Ella rompe todos estos obstáculos y se acerca hacia Jesús nuevamente para hacerlo de forma ya personal, ya no desde lejos. Primerito le gritaba desde lejos, ahora lo hace de forma cercana y directa y le dice, Señor, ayúdame. Y aquí es cuando Jesús trata de probar también la fe de ella. Y así pasa, queridos hermanos. A veces nosotros estamos pasando grandes necesidades y pedimos a los demás que nos ayuden a orar, ¿verdad? Así como, y aparecen como los discípulos, gente que ayuda a orar pidiendo a Dios por las necesidades de alguien, pero Dios como que no da respuesta a esa necesidad y parece que las cosas van peor todavía. Al ir las cosas peor, a veces nos podemos nosotros dar por vencidos y decir, bueno, yo ya he rezado, yo ya he pedido a Dios y Dios no quiere escuchar, Dios está en silencio, las cosas van más mal y dejamos de orar, queridos hermanos. Tenemos que nosotros aprender a orar, a abandonarnos en la voluntad de Dios. No pedir a Dios que haga mi voluntad, sino que yo aprenda a aceptar la voluntad de Dios. La oración debe ayudarnos en eso, a que seamos nosotros los que aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, los que aprendemos a hacer la voluntad de Él. La oración debe ir encaminada a mi conversión, a que yo me convierta. ¿Y qué es convertirse? Es dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso significa convertirse, eso es conversión. En esa voluntad puede hacer que coincidamos, ¿verdad? Si yo hago la voluntad de Dios, esa va a ser también la voluntad mía. Entonces ahí sí la oración va a ser escuchada porque coincidimos en esa voluntad ambos. Y la respuesta de Jesús a esta mujer, Él le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselos a los perritos. Perritos o perros en el lenguaje de la Biblia no es un insulto como tal vez podemos tomarlo nosotros. Decir, me dijeron perro, me trataron como un perro y nos sentimos ofendidos. En el contexto de la Biblia significa pagano, eso significa perro. No está bien dárselos a los no creyentes, no está bien darles el pan de los hijos a los que no creen. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? En otra ocasión, recordemos que Jesús dice, no está bien darles las perlas a los puercos, no está bien darles el buen alimento a los perros, ¿verdad? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque si usted no conoce, hermano, lo que recibe, puede hacer que usted ensucie aquello que está recibiendo. Por eso la Sagrada Comunión. Si usted comulga, querido hermano, si usted comulga para seguir en la misma vida de pecado de todos los días, ahí cae esta palabra para la persona que comulga para vivir así. Porque no está bien dar ese alimento a los perritos, dice Jesús, es decir, a los que no creen. Yo comulgo, pero no creo que ahí realmente está el cuerpo de Cristo.
creer realmente, es decir, convencerme que el momento que yo comulgué ya no estoy solo, está Jesucristo ahí conmigo. Eso es, y si Jesús está conmigo, yo salgo de la iglesia sabiendo, pensando, siendo consciente de que Cristo está conmigo. Por lo tanto, no voy a caer en la tentación, hermano, de salir murmurando. No voy a caer en la tentación de llegar a la casa y empezar a pelear. No, ¿por qué? Porque es Jesús el que va conmigo, es Cristo el que va ahí conmigo. Ya no voy a caer en el pecado de siempre, a lo mejor ya no, porque yo me he alimentado del cuerpo de Cristo, por lo tanto sé que Él está ahí conmigo. Comulgar con un pagano es que vengo, recibo el cuerpo de Cristo y salgo y sigo en las mismas cosas de siempre, en los mismos pecados de todos los días, en los mismos malos pensamientos, en las mismas miradas pecaminosas, sigo en lo mismo. Sigo deseando lo que no es mío, etc. Sigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no soy consciente. Estoy comulgando como un pagano. Estoy haciendo así del cuerpo de Cristo. Y no debe ser eso, querido hermano. No. Jesús le dice eso a ella porque ella no es creyente. Jesús le dice eso. Si te hago este milagro, a lo mejor ese milagro vino porque hicieron alguna práctica diabólica, ¿verdad? Las posesiones satánicas, ¿por qué se dan en las personas? Porque quien está perturbado estuvo haciendo alguna práctica que no está bien, qué sé yo, estuvo haciendo alguna invocación a algún espíritu, estuvo haciendo algún acto de magia, estuvo haciendo algún acto de brujería, alguna de las cosas ocultas estuvo haciendo. Hay juegos satánicos incluso en internet, y por esas prácticas uno le abre una puerta o mínimo una ventana a Satanás para que entre a perturbar el alma de la persona. Entonces Jesús le dice, si te sano, te expulso ese espíritu malo, a lo mejor vas a continuar yendo a las mismas prácticas que vivías haciendo antes y vas a echar por el piso la gracia que te voy a regalar. Pero esta mujer llena de fe y humildad, porque también hay que tener humildad, queridos hermanos, para que actúe Jesucristo. Jesús quiere probar la fe y la humildad de esta mujer. Y esta mujer le dice, es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas. Comen las migajas que caen de la mesa. Es decir, ella acepta su condición de ser pagana, acepta su condición de poca fe, acepta su condición de pecadora, acepta, no se cree justificado, no se cree lo mejorcito, ¿verdad? No se cree así, no, sino que ella reconoce que es un ser humano débil, frágil, pecador. Ella reconoce su condición, no lo niega, como a veces puede pasar, ¿no es cierto?, que la gente puede negar su condición de pecadores, creerse lo mejor, creerse mejor que los demás. Yo soy lo mejor aquí en esta parroquia, yo soy el mejorcito aquí. No, queridos hermanos, no. Estamos en esa misma condición de pecadores y delante de Cristo, a la mirada de nuestro Señor, todos somos iguales, porque todos necesitamos del amor y la misericordia de Él. No hay un solo ser humano que diga, yo he hecho méritos, yo me gano el cielo por méritos, no me lo gano por misericordia, no, yo me lo gano por méritos porque yo soy el buenito. No, queridos hermanos, todos necesitamos la misericordia de Dios. Humillarnos delante del Señor como hace esta mujer y hace su profesión de fe, creyendo ella en eso. Y la respuesta de Jesús, queridos hermanos, ya no le dice perrito, ya no le dice perro, ya no le dice pagana. ¿Sabe cómo le llama? Ahora le trata con dignidad, le dice mujer. Así le dice, ya no le dice así perrito, ya no. Le eleva una dignidad de hija de Dios. Le dice mujer. ¡Qué grande es tu fe! ¡Qué grande es tu fe, queridos hermanos! Eso que sería hermoso que el Señor dijera de nosotros. Qué grande, hijo, es tu fe. Has creído. ¿Cómo la fe te lleva hasta la humillación? Y tú aceptas humillarte delante del Señor. Porque eso es creer, saber que delante de Dios soy una pobre criatura, que sin Él pues no soy nadie, queridos hermanos. Pidámosle al Señor esta humildad que nos regale todos los días de nuestra vida. Profesemos nuestra fe.